Hoy vamos a estudiar la parábola de los dos talentos, una parábola preciosa como las otras, pero tiene una característica especial. Esta parábola se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 23 hasta el versículo 35. Esta parábola viene como consecuencia de las interrogantes que hacía Pedro a Jesús. Recordemos en el versículo 21, Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al enemigo que me ha ofendido? ¿Será 7? Y el Señor le responde: no te dije 7, sino 70 veces 7. Recordemos algo. Dentro de la tradición judía se enseñaba que se debería perdonar 3 veces. Pero Pedro le dijo 7. Pero aún así Jesús le dijo no, 70 veces 7. ¿Qué significa? Que no, el perdón no tiene límites. Entonces, para que puedan entender bien esta afirmación de Jesús, Pedro utiliza una parábola. Y en esta parábola dice claramente que el reino de los cielos es igual a un rey que quiso hacer sus cuentas y se da cuenta de que hay uno que le debe una enorme cantidad de dinero. 10,000 talentos. Hace que lo traigan y le dice: tú me debes tanto, no me has pagado nada, lo que voy a hacer es que tú entres a la cárcel, venda todas tus propiedades, venda a tu mujer, a tus hijos y todo lo que tú tienes. Entonces el deudor se pone de rodillas y le dice: Señor, ten un poco de paciencia, que yo te lo pagaré todo. Pero él no tomó en cuenta algo. Realmente su deuda era enorme. ¿Por qué razón? Él estaba hablando de una medida monetaria de ese entonces. El talento era muy fuerte. El talento significaba 6,000 denarios. Y un denario era el costo de un jornal de un día. Por ejemplo, en Bolivia, el jornal supongamos que es de 200 bolivianos. Si un talento son 6,000 denarios, 6,000 jornales, un talento tendría el valor monetario en Bolivia de 1.200.000 bolivianos. Pero 10,000 talentos significan 12,000 millones de bolivianos. Es una verdadera fortuna, inalcanzable, impagable. Pero como el deudor le había implorado tanto, el rey le dijo: te perdono toda esta deuda. Y dice la parábola que este deudor salió, estuvo afuera caminando y de pronto vio a alguien que sí le debía, a él, pero le debía 100 denarios. En términos económicos y bolivianos sería 20,000 bolivianos. Le agarra: tú me debes, tienes que pagarme. Y le agarra del cuello y le dice: me vas a pagar ahora. Y el otro le pide: por favor, ten un poco de paciencia, yo sí te lo voy a pagar. Pero no le hace caso y le dice: tú me pagas sí o sí. Lo agarra y lo mete a la cárcel. Este hecho es de conocimiento del rey. Y por supuesto el rey se enfada
y le dice, tráiganlo ese. Y le dice el rey, siervo malo, yo te he perdonado semejante cantidad y tú no has sido capaz de perdonar a tu consiervo, a tu hermano, una deuda tan pequeña. Ahora sí te irás a la cárcel, ahora sí pagarás todo en la cárcel. Entonces esto nos hace ver algo importante, queridos hermanos. Nos deja una enseñanza preciosa. Primero, Dios vio que el hombre, nosotros, todos nosotros, no teníamos la capacidad de poder pagar la deuda del pecado. Ninguna posibilidad de pagar. Y para que nosotros seamos salvos de esa deuda, tuvo que enviar y sacrificar a su Hijo para que Él, Jesús, pague la deuda que nosotros deberíamos pagar. Paga Jesús en la cruz. Paga Jesús con el martirio. Y de esa forma nos libera de esa deuda que es el pecado. De esa manera el pecado es vencido. Por eso que todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador es justificado. Quiere decir, delante de Dios somos declarados justos. No debemos esa enorme deuda. Pero, ¿qué hace? Nosotros hemos sido perdonados de semejante cantidad de deuda. Pero resulta cuando alguien nos llega a ofender, cuando alguien nos agravia o habla mal de nosotros, pues nosotros no lo perdonamos. Vivimos con ese rencor. Vivimos con ese odio. Y esa es como una bola de nieve que a medida que va rodando, esto va creciendo, creciendo y creciendo. Queridos hermanos, de ese odio pequeñito, ese odio va creciendo mucho más. Ese odio no nos deja vivir. Ese odio no nos deja pensar. No nos deja actuar adecuadamente. Y nosotros cometemos muchos errores. Por eso, querido hermano, el perdón para nosotros que hemos recibido al Señor no es una opción, es imperativo. Sí o sí tenemos que perdonar. El perdón para nosotros no tiene límites. Tenemos la obligación de perdonar. Porque el momento que nosotros perdonamos al deudor, estamos desarrollando en nosotros el carácter, el corazón de Dios. Cuando nosotros perdonamos, el Señor se goza. Pero cuando guardamos el rencor, el Señor sí se enoja. Querido hermano, esta parábola nos está enseñando, así como el Señor, así como Dios nos perdonó de semejante deuda, también nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos. El momento que perdonamos, nos liberamos de ese odio y tenemos paz. Si tenemos paz, estamos con Dios. Si tenemos paz, podemos desarrollar muchas actividades conforme a la voluntad de Dios. Porque si no perdonamos, nos dice claramente en esta parábola, en la última parte, dice, y es terrible, si no perdonamos, es terrible. Nos dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis
de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos, tampoco el Padre eterno nos perdonará. Reflexiona, querido hermano, esta parábola es preciosa para que la apliques en tu vida. Así como esta, les invito a suscribirse en el canal de YouTube de Esperanza de Vida. Estaremos brindando estudios sobre otras parábolas. Bendiciones.